Buenas noches, profesor, compañeros. Somos el grupo 4. Está conformado por Díaz Agüero Geraldine, Criete Guacho Frank, Núñez Santos Stephanie, Rondinel Yaure Carlos, Tarazona Ramírez Leslie, Ayla Santos Raiza. En esta oportunidad vamos a exponer sobre aplicaciones de las ciencias. Comenzamos por las aplicaciones de las ciencias: física, química y matemáticas. Vamos a definir qué es ciencia. De acuerdo a Bunge, nos dice que la ciencia en este proceso constituye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, más profunda y exacta. Tipos de ciencia. Según Bunge, la ciencia es muy amplia. Es por eso que se clasifica en ciencias formales y ciencias fácticas, que las define como las que estudian ideas y las que estudian hechos. Es por eso que separa todas las materias de la ciencia mediante la siguiente tabla. Las ciencias formales o ciencias puras son aquellas ciencias cuyo objeto de estudio no es el mundo y la naturaleza, ni las leyes físicas o químicas que lo rigen, sino sistemas formales, es decir, sistemas de relaciones que están en principio vacíos de contenido propio, pero que pueden ser aplicados al análisis de cualquier segmento de la realidad. Entre ellas está la matemática y lógica. Por otro lado, las ciencias prácticas o ciencias empíricas, según una clasificación de las ciencias, son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos, lo más cercana a cómo son en realidad. La química, biología, física son algunos ejemplos de ciencias fácticas. La física es una ciencia que tiene como objeto el estudio de las propiedades de los cuerpos y elaborar leyes según las cuales se modifique el estado o el movimiento de ellos sin que cambie su naturaleza. Por lo tanto, estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones. Hablamos de una ciencia basada en observaciones experimentales y en mediciones. Para nuestro caso, esta ciencia nos permitirá estudiar las condiciones y características apropiadas en el cual la materia prima e insumos deberán ser almacenados y, por consiguiente, evitar de cualquier forma que estos sufran deformaciones o alteraciones y conserven sus propiedades. Aplicamos la física para determinar el nivel de iluminación en el ambiente, la intensidad del sonido en el ambiente de trabajo, para calcular la densidad de la tela de polipropileno, para calcular el área, resistencia y peso del cartón y determinar el desplazamiento de los pallets para la movilización de las cajas. Gracias. Le doy el pase a mi compañero Carlos. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Carlos Rondinel y en este punto hablaremos sobre la química. Pues la química es la ciencia que estudia la composición y estructura de la materia y los cambios que esta materia puede sufrir. Ahora, más que todo en la química como ciencia se habla mucho sobre reacciones químicas. Es lo que más se da en lo que es química. Y bueno, en el área de las carreras de ingeniería y ciencias exactas, pues la química lo que aporta son conceptos básicos, ¿no? Para entender las propiedades de los materiales, la materia prima, a las formas de conservación de estas, los deterioros y las posibles formas de contaminación ambiental, ¿no? Que puede suceder. La química es muy importante también para entender cómo funciona el mundo. También, dada la gran amplitud de la química, se ha dividido en muchas disciplinas, ¿no? Básicamente, acá hemos puesto las disciplinas que nosotros consideramos que son, que pueden ser apoyo para nuestro caso. Por ejemplo, la química inorgánica, la química física, la química analítica, sobre todo muy importante la química de los materiales, la ingeniería química, la ciencia de los materiales, la química de los polímeros, que también tiene que ver mucho con nuestras materias primas, para el caso.
y la química del estado sólido. Y bueno, la aplicación de la química como ciencia tal, podemos aplicarlo también en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso de los EPPs de bioseguridad. Por ejemplo, la vamos a emplear en lo que es la desinfección de los EPPs que los trabajadores usan al momento de realizar sus actividades dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la producción. También la desinfección del área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los insumos que se utilizan para la desinfección del área de trabajo, como almacenes, oficinas u otros, son netamente tiene que ver con la química. Ahora, la resistencia a la ignición, los aerosoles y las partículas finas para el mameluco descartable, la resistencia de productos químicos, ácidos minerales y agentes oxidantes para lo que es el cubre zapato, y bueno, la resistencia química también en la creación de látex para la solución de los moldes de cerámica para los guantes descartables y la incineración del polipropileno. Esto para que el polipropileno se transforme en vapor de agua y dióxido de carbono, ¿no? En todos estos ejemplos, pues, se aplica lo que es la química. Ok, otra ciencia muy importante, y eso es una ciencia exacta, son las matemáticas. Es una ciencia que, bueno, a partir de notaciones básicas exactas y a través del razonamiento lógico, pues estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos, ¿no? Que puede ser números, figuras geométricas o símbolos. Mediante las matemáticas también conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios, ¿no? Las ramas de estudio de las matemáticas, de manera general, pues podemos decir que es el álgebra elemental, el álgebra abstracta, el álgebra lineal, la geometría, la trigonometría y la aritmética, que tiene que ver bastante con nuestro caso, ¿no? También que se puede emplear, por ejemplo, la regla de 3 simple. Bien, y aquí hablaremos sobre la aplicación de las matemáticas para nuestro caso, que son los EPPs de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas podemos emplearlas en el control de tiempo, por ejemplo, en los procesos de producción, en las medidas de producción, en los EPPs de bioseguridad. También podemos aplicarlas en lo que son dimensiones, cálculo de volúmenes, de diámetros, cortes automáticos, por ejemplo, en la producción para la tela de polipropileno, por ejemplo, áreas para hallar áreas, básicamente en el almacén, por ejemplo, ajustes, en realidad para casi todos los CVPs de bioseguridad, ¿no? Y como lo había mencionado anteriormente en la definición de matemática, también se emplea la regla de 3 simple, como un ejemplo de la aplicación de la matemática, ¿no? Para el cálculo de las materias primas, tiempos de producción, cálculo de espacios del almacén, empaques, etcétera. Muchísimas gracias, doy paso a mi compañera Leslie. Buenas noches, continuando con la exposición, les hablaré sobre teorías relevantes para la solución de los problemas planteados en el caso. Comenzaremos con la densidad. Densidad es parte de la física. En sí, la densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse tanto en términos absolutos o términos relativos, según Verbel en el 2010. La fórmula de densidad sería: densidad es igual a masa sobre volumen. Hablando de los EPPs, hablaríamos sobre tanto los rollos de tela o la densidad del cartón. Entonces, en vez de masa, hablaríamos sobre gramaje del cartón expresado en gramos por metros cuadrados, y en vez de volumen sería el espesor del cartón en metros cuadrados. También la otra fórmula, otro tema a tratar sería el volumen. Volumen es parte de la matemática y geometría. Según Girda en el 2019, la palabra volumen posee diferentes o diversas definiciones según sea su ámbito. Una de ellas es como una propiedad física de la materia, ya que es el espacio que ocupa un cuerpo. También en el Sistema Internacional de Unidades se indica que como unidad principal el volumen es el metro cúbico. Hallando el volumen del cilindro sería igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Tenemos radio, tenemos la altura, el pi es constante, la altura es la longitud del cilindro, tenemos dos radios, el radio externo y el interno. También hablamos sobre la espiral de Arquímedes, indicando que está en un lugar geométrico de un punto tanto en movimiento a velocidad que es constante en un mismo punto de origen. Entonces, según Aguirre, Arquímedes en su tratado titulado Sobre los espirales, describe que esta curva basada en movimiento de un punto es tanto, hablando en sí de los EPPs, en que se relaciona
relaciona con este espiral de Arquímedes o con estas fórmulas, porque nos va a ayudar a determinar tantas las longitudes numéricas como los radios de los cuerpos cilíndricos, tanto de los rollos de la tela, los rollos de papel. Teniendo la fórmula principal, sería que el radio de un ángulo es igual a la altura sobre 2pi, todo por el ángulo más el radio. También, si hablamos sobre la variación en función del arco, sería igual a la altura sobre 4pi por el ángulo al cuadrado más el radio por pi. Calculamos también el número de vueltas. El número de vueltas es igual al radio externo menos el radio interno sobre la altura. También tenemos que hablar sobre el tubo de cartón prensado. La masa se halla igual al gramaje por el área. La variación de la fórmula. ¿Cómo se hallaría el gramaje? El gramaje es igual a la masa sobre la longitud al cuadrado. Acá tenemos ya un tubo, pero está abierto. Entonces acá estaría la altura. Y acá señalamos con A por el otro lado, que sería 2pi por radio. Entonces la longitud al cuadrado es igual a por h, pero reemplazando a sería 2 por pi por radio por h. También hablamos sobre la técnica de localización. Utilizando esta técnica estaríamos hablando del método de Wirth. Según Visconde en el 2016 nos dice que este método permite calcular tanto los espacios físicos que se requieren para establecer la planta, por lo tanto que se deberá definir el número total de maquinaria y equipos llamados elementos estáticos, y también el número total de operarios, equipos de acarreo llamados elementos móviles. Para calcular tanto la superficie total de la planta se calcula la suma de las tres superficies parciales. ¿Cómo aplicaremos esto dentro de los CPPs? Se utilizará este método para determinar las dimensiones de cada área de almacén, ya sea por materia prima, sea por insumos o sea por productos terminados, para todo ello. Entonces la fórmula es: primero, la superficie total es igual a la superficie estática más la superficie gravitacional más la superficie de evolución, y multiplicado todo por el número de elementos móviles o estáticos, ya sea de un tipo. A continuación mi compañera Raiza les va a seguir explicando sobre ello. Voy a hablar sobre el peso. Se debe calcular el peso de las materias primas e insumos para poder tomar en cuenta la cantidad que puede soportar las estanterías y los pallets, los cuales se utilizan en los almacenes. La fórmula es: peso es igual a masa por aceleración de gravedad. Intensidad de sonido. Se va a considerar este tema para el ambiente apropiado de nuestros trabajadores, considerando que el oído humano soporta sonido entre 0 decibeles y 100 decibeles, pero para un trabajador de jornada de 8 horas a lo máximo puede estar expuesto a 85 decibeles. La fórmula que se va a emplear es: intensidad es igual a potencia por el área de la superficie. El área de la superficie se halla 4pi por raíz, por el radio, disculpa, al cuadrado. El nivel de intensidad se representa con el símbolo de beta, que es igual a 10 logaritmo por intensidad, nivel de intensidad sobre lo que es umbral auditiva. Fórmula de Mike. La resistencia a la compresión de una caja, el empaque de los productos terminados será de cartón, y esta fórmula nos ayudará a saber cuánto soporta en sí. La fórmula, como lo pueden apreciar, lo que es el ST
es la resistencia que sus unidades son entre kilogramos por centímetros. C es la resistencia a la compresión que se debe tener la caja en kilogramos. Y G es el grosor del cartón, que sus unidades son centímetros. P es el perímetro de la base de la caja, que sus unidades es en centímetros. Regla de 3. Para identificar o saber la cantidad de producto de cada EPB, se utilizará la regla de 3. Como podemos apreciar, tenemos tres valores que se debe de saber para poder hallar una variable que no tenemos. Se halla X es igual a B por C entre A. Mi nombre es Stephanie Núñez Santos y voy a continuar con la exposición de los supuestos de información para la resolución del caso. El tubo de cartón prensado tiene un gramaje de 2 gramos sobre metros cuadrados. El diámetro exterior del tubo de cartón prensado es de 15 centímetros. Gruesa de elástico, conos de hilo, etiquetas en rollos de 10.000 metros de etiquetas, con un gramaje de 15 gramos sobre metro cuadrado. En la aplicación de la fórmula de Arquímedes, esta nos permitirá el número de vueltas realizadas al momento de enrollar la tela, con un radio de rollo del cartón prensado de 0,075 metros, la altura de 0,0005 metros y una longitud de arco de 45,08 metros y el ángulo que es igual a 2pi por n. N es el número de vueltas. Así vamos a obtener A, B y C para luego llevarlo a la ecuación cuadrática. En la aplicación de la fórmula cuadrática reemplazamos los valores anteriores de A, B y C, despejamos n, que es el número de vueltas, y tenemos 126 vueltas. Esto nos permite obtener que para enrollar la tela en una bobina se realizará 126 vueltas. En el radio de la bobina con tela enrollada, aquí ya tenemos el dato de n, que es 126 vueltas, el radio exterior que vamos a despejar, el radio interior que tenemos como dato y la altura. Despejando tenemos el radio exterior de 0,1385 metros, lo multiplicamos por 2 para obtener el diámetro, que es 0,4155 metros. Esto nos permite obtener la medida del diámetro del rollo con la tela. En el tubo de cartón prensado, aquí tenemos como dato la altura, que es 0,125, el diámetro de 0,15 metros, el radio de 0,075 metros y un gramaje de 2 kilogramos sobre metros cuadrados. Usamos la fórmula de masa es igual a gramaje por el área. Despejando la masa sale un total de 0,184 kilogramos. Se determinó que la masa final del tubo del cartón prensado es de 0,184 kilogramos. Para la cantidad de la mascarilla por rollo de tela no tejida, tenemos a los supuestos de rollo de tela no tejida con un largo de 2.000 metros, un ancho de 0,195 metros, un gramaje de 25 gramos sobre metros cuadrados, un peso de 9,55 kilogramos. Por regla de 3 simple, tenemos 12.500 mascarillas por rollo de tela no tejida. Para la masa de la tela, aquí tenemos el dato de la masa del tubo de cartón prensado más la masa de la tela que vamos a hallar, que es igual a la masa total de rollo, que es 9,55 kilogramos. Despejando la masa de la tela tenemos 9,566 kilogramos.
Para la cantidad de mascarilla por rollo de recubierta de plástico, tenemos a los supuestos de recubierta de plástico con un ancho de 3 milímetros, un largo de 1000 metros, un peso de rollo de 3 kilogramos. Por regla de 3 simple, tenemos 9090 mascarillas por rollo de recubierta de plástico. En la cantidad de mandil por rollo de hilo, tenemos los supuestos del rollo de hilo, que es una longitud de 6.721 metros. Por regla de 3 simples, obtenemos de que 1.377 mandiles vamos a obtener por rollo de hilo. En la cantidad de mandil por rollo de tela no tejida, tenemos a los supuestos de rollo de la tela no tejida con un largo de 6.000 metros, un ancho de 2,05 metros. Por regla de 3 simples obtenemos 3.061 mandiles por rollos de tela. En el protector facial tenemos los supuestos de la plancha de acrílico con un espesor de 1,5 milímetros, un largo de 1,85 metros, un ancho de 1,25 metros, un peso de 10,93 kilogramos. Se almacenará 40 planchas por palets. Los supuestos del polipropileno en gránulos, tenemos un peso de 25 kilogramos, una altura de 50 centímetros, un ancho de 35 centímetros. Se almacenará en 6 pisos por saco. La cantidad de mascarilla por rollo de elástico, tenemos los supuestos de rollo de elástico de un largo de 2.700 metros, un grosor de 0,002 metros, un peso de 300 gramos. Por regla de 3 simples, tenemos que 6.750 mascarillas por rollo de elástico. En los lentes protector, los supuestos del saco de policarbonato en gránulos, tenemos un peso de 25 kilogramos, una altura de 50 centímetros, un ancho de 35 centímetros. Se almacena en 6 sacos por piso de 25 kilogramos. Los pisos por palets son de 3 pisos y 250 kilogramos por palets. La cantidad de cubrecabello por rollo elástico. Aquí tenemos los supuestos de rollo elástico con un largo de 2.700 metros, un grosor de 0,001 metros, peso de 300 kilogramos. Por regla de 3 simples tenemos 6.750 cubrecabellos por rollo de elástico. En los guantes, los supuestos del balde de látex. Tenemos un balde de 20 litros, un diámetro de 20 centímetros, una altura de 40 centímetros. Estas se almacenan en 3 baldes por piso. Los pisos por palet de 10 pisos y 600 litros por palet de 30 baldes. En las etiquetas tenemos como dato 10.000 metros de etiquetas por rollo. En los supuestos por etiqueta tenemos un largo de 7 centímetros, un ancho de 3 centímetros. Por regla de 3 simples tenemos 1.442.857 etiquetas por rollo. En la caja de embalaje tenemos los supuestos de las dimensiones de la caja con un largo de 60 centímetros, un ancho de 40 centímetros, una altura de 40 centímetros. Hallamos el perímetro de la base de la caja, que es 200 centímetros, un peso total de la columna de 90 kilogramos, un grosor de cartón de 0,5 centímetros. El ST es un método para utilizar la resistencia de la compresión de la caja de acuerdo al corrugado que tiene. Eso de aquí, reemplazamos los datos que tenemos y nos da que la resistencia de la compresión de la caja del cartón corrugado es de 8,57 libras por pulgadas. Bueno, doy pase a mi compañero Frank. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver las dimensiones de los empaques de los productos terminados.